pensamiento y oración del día. Vivamos el presente. Tenemos la tendencia muchas veces a no permitir que nuestro presente continúe, ya que vivimos completamente en nuestro pasado. Un pasado que ya ha pasado y hay que empezar a tener una nueva vida, nuevos cambios y cosas nuevas, como este nuevo día que hoy iniciamos. El que pasó ayer queda de experiencia para que hoy no repitamos lo mismo. Isaías capítulo 43 versículo 18 dice: No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Lo que pasó, pasó. Nueva vida debemos empezar. Tratemos de aprender que de nuestros errores debemos construir un nuevo presente y un mejor futuro, por medio de que hoy lo que buscamos realmente de Jesucristo nuestro Rey y Señor, tenemos la posibilidad de hacer mejores las cosas. Dejemos de estar estancados en todo lo que ha significado el pasado. Hemos fallado, pero debemos tener nuevos pensamientos de progreso y de cambios. Ya mi vida pasada murió en el momento en que yo reconocí que Jesucristo es mi Rey y Salvador. Por eso, si tú no lo has hecho, hoy es un buen día para que cambies tu vida y cambiemos cada uno nuestro mejor futuro. No nos quedemos estancados en las cosas de recordar lo que no hicimos, sino lo que vamos a empezar a hacer desde el día de hoy, transformando nuestras vidas para el bienestar tanto nuestro como el de nuestra familia. Busquemos cada día más de la palabra de Dios, que nos habla de cosas diferentes para transformarnos. Vivamos una nueva vida buscando lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Pero al quedar estancado en el pasado, no podemos recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para poner en nuestras manos. Comencemos a buscar un nuevo presente para mejorar nuestro nuevo futuro. Oremos. Amantísimo Dios, te pido perdón por todos mis fallos del pasado, pero quiero ser renovado en el día de hoy. Quiero ser nuevo, transformado para el bienestar tanto mío como el de mi familia y de los seres que me rodean. Confío en ti, Señor, en que tú ahora, con la fuerza que me das, empezaré a vivir un nuevo día como el día de hoy. Un día de cosas positivas y buenas para la vida de cada uno de nosotros. Buscando más de ti y buscando todas las cosas buenas con la cual hoy en día puedo mejorar mi vida. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas y bellas que me has dado siempre. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.